Queridas hermanas, qué alegría estar otra vez aquí. Lamento estar afónica, así que disculpen que tiene que escuchar esta voz, pero no tengo otra. Es una fiesta ver a cada una de ustedes, estar juntas y tener la palabra del Señor, y la vamos a estudiar. Y como ya dijimos, lo vamos a hacer en dos partes, con la ayuda del Señor. Es un libro, el libro de Esther, es un libro muy, muy difícil. Cuando estudiamos en la escuela bíblica el sábado pasado, dije que el libro de Job es un libro difícil. ¿Se escucha de atrás? Perfecto. ¿Así está bien? El libro de Job es un libro muy difícil, pero el libro de Esther es igualmente muy difícil. La dificultad está en este punto, que es también práctico, que para comprender todo el mensaje de Esther hay que llegar hasta el final, que son 9 capítulos y un pequeño capítulo de 3-4 versículos, el 10º, pero ese es el problema. Para entender bien el libro de Esther, es muy distinto que el libro de Ruth. El libro de Ruth se entiende lo mejor llegando al final, pero con todo, cada capítulo de Ruth tiene un mensaje, cada capítulo, pero Esther no. Al contrario, no se entiende el libro de Esther si no se llega al capítulo 9. Por el capítulo 5 o 6 se va viendo algo del comienzo del mensaje, pero recién al final es cuando tenemos la revelación total. Ese es el problema práctico. Es un libro que por lo general se explica de una manera que no refleja bien el mensaje y que no se explica bien, creo, el contenido histórico, sobre todo de los primeros capítulos. Es un libro muy realista, es un libro, primero una introducción, pero claro, es difícil llegar al final, tenemos hasta las 4:30, pero con la ayuda del Señor vamos a hacer todo lo posible para redondear. Entonces, una introducción al libro nos remonta al tiempo del imperio medo-persa y es poco antes del periodo de Esdras y Nehemías. Entonces estamos en el imperio de los medos y de los persas, en el siglo V antes de Cristo. Y vamos a primero mirar algo de la persona de Esther. Como persona es una huérfana de descendencia humilde que llega a una posición muy, muy elevada. Llega a ser reina del imperio medo-persa. No reina, más bien esposa del rey, del emperador. Y como huérfana es tomada, y una palabra que en la vida de ella tiene importancia, negativa, triste, es tomada. Leemos ya en el capítulo 2, dice que es tomada por su primo abuelo, sería. No es el primo directo, primo abuelo mayor, la toma como hija, pero luego sigue ser tomada. Entonces, eso tiene como una connotación triste. Es huérfana, no tiene a nadie, y ella, su nombre hebreo original es Adasa, que se dice en el capítulo 2, verso 7. Adasa significa mirlo, pero tiene, como muchos judíos que vivían en el imperio persa, un nombre doble. Su nombre hebreo, Adasa, pero su nombre persa era Esther, que posiblemente significa algo como estrella. Entonces, la historia es triste. Es una joven sumamente bella, y justamente su belleza
la lleva a una tragedia, la tragedia de ser tomada por su belleza femenina. Hay muchas preguntas que surgen al leer su historia y tenemos que ser realistas. Si leemos que ella por su belleza femenina es tomada y es llevada al harén del emperador perso, medo-persa, el emperador de los persas, Asuero, ella tiene una actitud, tenemos que ser realistas y sinceras. En el capítulo 2 vamos a descubrir que ella tiene una actitud totalmente opuesta a de otro judío que fue tomado y llevado a la corte, que era Daniel. Daniel, en el capítulo 1, verso 8 de Daniel, leemos que él fue tomado y se resistía a contaminarse con la comida del rey. Se resistía a hacer lo que querían que hiciera. Él desde un comienzo era fiel al Señor, daba testimonio y esperaba en el Señor. Es una actitud realmente totalmente opuesta a la de Esther. Pero la característica en el libro de Esther es que habla de cambios sucesivos. Es un libro que habla de un desarrollo, de una mujer pobre que se somete, que se deja ser, es tomada, se deja hacer con ella lo que le ocurre, y vemos que por las circunstancias y por la obra del Dios no mencionado, se va transformando en una mujer que decide, que resuelve, que actúa, y al final una mujer de valentía. Pero lo importante, al comienzo no lo es. Esther es un libro de cambios, de transformación y de cambio. La época de Esther es más o menos 50 años luego del famoso decreto del rey Ciro, el primero de los reyes persas, que da ese famoso decreto que todos los judíos podían volver a Jerusalén, a Israel. Como tenemos en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 2. Yo lo leo, dice, lo resumo. Esdras 1:2 dice: así dice Ciro, el rey de los persas, el gran Dios, el Dios de los cielos, me ha dicho que tengo que hacer volver todos los pueblos a su tierra, y entre ellos está el pueblo de Israel. Entonces en Esdras 1, versículo 2, tenemos el decreto de este rey Ciro, o Cores, como también es llamado, que dice que los pueblos que estaban en cautiverio podían volver a sus respectivos lugares. Más o menos 50 años después. ¿Por qué mencionamos eso? Porque cuando volvieron, lean los libros de Esdras, Nehemías, van a ver que es un periodo de lucha, de restauración, de volver a la tierra prometida. Esther pertenecía a una familia de aquellos judíos que habían dicho: en Babilonia estamos, en Babilonia quedamos. Más o menos 50 años después de este decreto. Habían echado sus raíces en Babilonia, se habían asimilado, una palabra peligrosa, se habían asimilado y dijeron: Zerubabel y todos los que quieran volver a romperse los hombros y las manos construyendo el muro de Jerusalén, que vayan, pero nosotros nos quedamos aquí. De esa generación, de esas familias que se habían quedado en el cautiverio, era Esther. Sabemos mucho de esta época por un historiador griego muy famoso, Heródoto. Y él ha escrito sobre todo del tiempo de Esther, de este periodo. Y Heródoto es más o menos del 480, 430 antes de Cristo, o sea, el siglo V antes de Cristo, y él ha descrito cómo eran los palacios, cómo eran los banquetes, cómo eran las costumbres, cómo eran las costumbres del harén, cómo se trataban, y todo es
conforme lo que leemos en cuanto a todos los detalles del libro de Esther. Es un libro histórico, no bíblico, pero apoya como historiador que todo lo que en Esther se relata, hasta lo que hemos leído, de los colores, de las piedras preciosas, de la fiesta que hacía, que tomaban en vasos de oro y de plata, toda la ostentación, Heródoto lo va describiendo como historiador griego. Entonces, eso nos muestra la historicidad de este libro, que es tan discutido. No es que tenemos que afirmar nuestra fe en lo que dicen los libros históricos, pero sí es un punto para defender la historicidad del libro de Esther. No es como muchos dicen, es una novela, es un libro irónico, que hay mucha ironía, es una burlesca, es una tragedia, es un drama. No, es un libro histórico. Esta es una breve historia bíblica. Así como el libro de Ruth es una breve historia, toda la historia de José es una continua, la última parte de Génesis es una breve historia bíblica. Entonces, el punto que tenemos que ver, el libro de Esther es un libro que en la Biblia hebrea es llamada el rollo de Esther. Y los judíos popularmente lo llaman el rollo de Esther, que se leen en la fiesta de Purim. Es la fiesta en la cual desemboca este libro, la fiesta cuando se celebran ¿qué? Todo se cambió. Ese es uno de los puntos del mensaje de Esther. Todo se volvió, todo cambió a ser lo opuesto. ¿Por qué? Por la providencia de Dios, del Dios no mencionado, del Dios que no se menciona. Y entonces en Esther tenemos ciertas características literarias, y no las vamos a mencionar todas, pero sí para entender el libro. El libro tiene ciertas características literarias y tengo que decir, es una obra literaria, es una obra maestra. Y muchos dicen que es un judío que escribió como un gran artista, usando muchos elementos literarios de la literatura hebrea, e hizo esta obra de arte. Pero qué pobres somos si decimos es solamente una obra artística, literaria, y nada más. ¿Por qué se dice eso? Porque tiene cosas tan especiales, por ejemplo, el estilo. El estilo es de una mezcla de sátira, de burla, de humor. Hay cosas que en el corazón te tienes que reír de esto. Absurdismos, hay cosas tan absurdas, en el capítulo 1 sobre todo. Toda la persona de Asuero, este gran rey, es el absurdismo personificado, que lo vamos a descubrir, que uno dice, este gran hombre no puede contra una mujer, y del problema que tiene con su esposa Vasti hace toda una crisis estatal. Es absurdo. Entonces habla de ironía, de cosas que te hace sonreír, más o menos burlándote de estas figuras. Tiene excesos tremendos, y tiene mucha tensión, una tensión que te deja, y eso es típico de una gran obra literaria. Hay capítulos que quedas con una tensión, ¿cómo sigue? Y aquí termina mal. Y hay mucha acción, va todo muy rápido, hay mucha acción. Entonces es un estilo muy especial que tiene estas características. De acuerdo a la narración del Antiguo Testamento, Esther también tiene, como muchos otros libros del Antiguo Testamento, menciona personajes
pero no te dice lo que siente, lo que pasa por su mente, cómo reaccionan, se dice lo que hacen, pero si sufren, si están tristes, si están contentos. De Esther no vemos en el capítulo que vamos a leer cuáles son sus sentimientos cuando es tomada, cómo se siente cuando tiene que hacer lo que hace. O sea, los sentimientos, las emociones no se menciona. El lector o el que escucha lo tiene que ir descubriendo. Otra característica literaria es que los personajes, como Esther, Mardoqueo, Amán, otros, Atat, el que dirige el harem, son descritos con un mínimo de palabras. Son pinceladas también, pero ves la personalidad, pero no se dice nada con un mínimo de palabras. Y para terminar, para entender este libro, se caracteriza por excesos, por extremos y por contrastes. Hay muchos extremos y hay muchos contrastes, y hay muchos paleos. Por ejemplo, 2 banquetes, 2 decretos, un contradecreto. Cosas paralelas, excesos y contrastes. Eso es, si leen capítulo por capítulo el libro de Esther, lo van a describir. Yo les menciono las características y luego entonces la irán leyendo tranquilo. Luego todo el libro lo irán descubriendo, que hay paralelismos, que hay cosas que van juntas, palabras pares. Si hay un banquete, hay otro banquete. Si hay un decreto de matanza, hay un decreto que dice que eso se contradice. O sea, habla de opuestos. Ahora, todo esto, si lo hemos visto, vemos que hay ciertas cosas que ocupan un lugar central en toda la narración. Y no sé si han leído Esther y lo han quizás descubierto. Es un dato alrededor del cual el autor, que no sabemos quién es, algunos dicen es Mardoqueo, otros dicen fue Esdras desde el mismo tiempo, podría haber sido, aunque Esdras fue anterior, pudo haber sido, no sabemos, pero el autor, que no sabemos quién es, pero inspirado por el Espíritu Santo, usa un dato central, que es banquete. Van de banquete en banquete y de fiesta en fiesta. Y son puntos cardenales alrededor del cual va tejiendo, va hilando toda la historia. En un banquete pasan cosas, en otro banquete pasa otras cosas, y eso va llevando la historia al desemboque final, que es la gran fiesta de Purim de los judíos, cuando celebran su salvación. Y en esa fiesta hay perspectiva mesiánica, porque resulta que celebran que el pueblo de Israel, que el pueblo judío, no es matado, no es eliminado por el genocidio. ¿Lo digo bien? ¿Genocidio? Genocidio. No termina con la exterminación de todos los judíos. Y al celebrar eso, termina con una perspectiva mesiánica, porque si no hay pueblo judío, en el siglo V a.C., luego no nacería el Mesías. Y ahí ya me anticipé a mostrar la perspectiva mesiánica, que ahí apunta a Cristo, que tendría que venir de este pueblo. Entonces, vemos que el contenido tiene algo muy notable, que es banquete y fiesta. Y hay unos 10 banquetes y fiestas en todo el libro. Así que, pero vamos a ver que son fiestas del rey pagano. Ahora,
¿Cuál es el tema central de todo este libro? Es, si me permite resumirlo, anticipándome a todo el contenido, es descubrir la soberanía de Dios que guía todas las cosas de su pueblo y la mano invisible de Dios que se manifiesta visiblemente en la protección y en la salvación de los suyos, a nivel colectivo de todo el pueblo judío y a nivel personal de una mujer judía, Esther, y de un hombre judío, Mardoqueo. O sea, el tema central es mostrar la provisión divina, la soberanía de Dios que va guiando y llevando todo a su plan y a su propósito. Y es en eso una enseñanza hermosa. Pero yo lo resumo y me anticipo, porque considero todo el contenido, pero eso se va descubriendo hasta llegar al fin del libro. Porque si uno, por ejemplo, dice, hago un estudio bíblico de Esther 1 y te vas a tu casa, nos iríamos bastante mal. Y si estudiamos el capítulo 2 y ahí dejamos, nos vamos peor. Y si estudiamos el capítulo 3, decimos, ¿y esto? Nos vamos llorando. Recién el capítulo 4, 5, vamos viendo que Dios va llevando todo, Él conduce las cosas a su propósito. Y ahí está la dificultad de estudiar Esther, si lo haces capítulo por capítulo, y hay que hacerlo en un conjunto. Y es bueno tener el panorama completo y luego léanlo capítulo por capítulo. Entonces, el tema central es entonces la soberanía de Dios, la guía y la providencia de Dios que va guiando todo. Y otro aspecto del tema central es el cambio que Dios hace. El cambio, el volver las cosas a su propósito. Cuando todo parece que va para la mal, cuando todo está en negativo, cuando todo apunta al exterminio, al final, Dios de repente, de una forma inesperada, hace esto, el cambio. Y eso recién lo vemos en el capítulo 9. Entonces hay que llegar al capítulo 9, ya estamos en el final prácticamente. Entonces ahí descubrimos, cuando el libro también dice, y todo fue cambiado, Dios cambia las cosas. Entonces es una historia que hay que estudiarla en su totalidad. Sintetizando, vamos a descubrir que el libro de Esther es la historia de gente pecadora, de hombres pecadores. Y es la historia nuestra. Y vamos a descubrir que entre esas personas, entre esos hombres pecadores, Dios obra. Y ahí está la lección. No hay que embellecer, y advierto que ese es el error que se comete muchas veces al explicar tanto Ruth, el fallo de Noemí, como Esther. Todo se quiere embellecer, todo se quiere explicar desde una forma espiritual, y es error. La lección espiritual está en tomar las cosas como literalmente el Espíritu Santo las ha escrito y sacar la conclusión. Aquí se tiene que ver con pecado. Es un libro real que habla de situaciones reales y muy, muy crudas y crueles. Al comienzo el capítulo 2 es sumamente cruel y crudo. Es muy real. Y entonces se trata de gente pecadora. Pero el Espíritu, el Dios, lo va cambiando. Y ahí está, es un libro para nosotros que somos pecadores. Y en nuestra vida Dios puede hacer el cambio. ¿Cuál es la persona, la protagonista principal? Esther.
junto a ella Mardoqueo. Hay otros protagonistas, como el rey Asuero, como Atag, el que hace de intermediario, pero la gran protagonista es Esther. Y él que está a su lado, Mardoqueo. Y en el retrato de Esther que se hace, si se haría un retrato, vemos que su vida está marcada por cambios abruptos, de una personalidad sumisa, entregada, más bien adaptándose a la situación, que se olvida que es una mujer judía, al menos lo encubre, de repente cambia a una mujer valiente que toma posición, que testifica y que se expone a lo que tiene que venir para salvar a su pueblo. Entonces, el cambio, y ahí está el consuelo para nosotros. Si es un libro de gente pecadora, que somos nosotros, es un libro para nosotros. Y ese cambio puede haber en nosotros, pero es un error embellecer las cosas que están descritas, porque no hay que hacerlas más bonitas de lo que son. Al contrario, no son bonitas, son horribles, son tremendas. Habla de un mundo de pecado, que ya algo hemos visto al leerlo. Entonces, el retrato de Esther es que ella, al estar confrontada con el peligro de vida, cambia a una mujer que también tiene astucia femenina y usa sus dones, sus encantos, sus cualidades al servicio de Dios. Primero lo puso al servicio de un rey inmundo, y el cambio que hubo en ella, ahora sus encantos, su belleza, sus dones, sus posibilidades, lo pone al servicio de Dios y de su pueblo. Ese es el cambio de Esther. ¡Qué lección! Ahora, el hilo rojo en todo el libro de Esther es este. En momentos decisivos, cuando parece que todo acaba, Dios interviene. No es mencionado, pero por cosas que pasan, se ve la mano soberana de Dios que guía todo a su plan. Entonces, ese es el mensaje de Esther. En momentos inesperados, cuando no se espera, el que tiene visión, el que tiene visión espiritual y quiere ver esto, va a descubrir esto, que en circunstancias oscuras y tremendas, la mano de Dios va guiando y va cambiando las circunstancias. Y hay un punto final en la introducción: no es casualidad lo que pasa, no es casualidad los cambios abruptos, es el plan, el propósito de Dios. No hay que decir, bueno, de casualidad pasó eso, no, eso es el propósito, el designio de Dios. Si con esto terminamos la introducción que era necesaria para entender el libro de Esther, vamos a mirar el primer capítulo y luego hacer un descanso. Pero el primer capítulo, lo que hemos leído, habla de ostentación y de lujo excesivo. Estamos entonces en el siglo V antes de Cristo, más o menos 483 antes de Cristo, porque en el versículo 3 dice el año 3 del reinado de Asuero. ¿Quién es Asuero? Heródoto dice que es Jerjes. Los que, si se acuerdan todavía de la escuela, la historia griega. ¿Y quién era Jerjes? Para entender lo que ahora vamos a leer en el capítulo 1, tenemos que saber que si este Asuero tiene el nombre griego de Jerjes,
es el que conocemos de la historia, como Heródoto lo describe, el que tenía la obsesión de luchar contra los griegos. Él quería, si aquí está Grecia, si me permiten dibujar en el aire, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Grecia, aquí está Mesopotamia. Y más o menos aquí estaba Susa. Entonces él desde Mesopotamia, pasando Israel, toda la costa del Mediterráneo oriental, quería llegar a Grecia. Era obsesión. Heródoto, de sus 10 libros de historia, dedica 5 a este Asuero, que los llama Jerjes. Otros dicen que es Artajerjes, pero dedica casi la mitad de su obra histórica a este, y dice, tenía obsesión, quería vencer a los griegos. Entonces, posiblemente lo que está haciendo aquí en este banquete es convencerlos y mostrarle toda su riqueza para ganar a los poderosos, a los gobernadores de las distintas provincias de su reinado, para que vean qué riqueza que tiene mi señor, mi superior, el gran emperador, tiene bastante riqueza, me va a recompensar si yo me adhiero a la campaña antigriega. Esa era entonces el objetivo de los banquetes, muy posiblemente. Pero es en esta época, 480, que él se prepara para la campaña contra Grecia. Después vuelve derrotado, la gran derrota de Asuero. Era Asuero, como también lo dicen los historiadores no bíblicos, un hombre de extremos, un personaje débil, que se quería hacer el grande, mostrando todas sus riquezas y haciéndose el rico, que lo había heredado de sus antecesores. Era un hombre absurdo. Por eso aquí en el capítulo 1 se podría poner ostentación, excesos y absurdos. Porque lo que hemos leído en el capítulo primero, el que abre con un banquete, habla con, ya vemos el primer banquete, la primera fiesta, habla de un banquete que hemos leído en el versículo 3, que hacía un banquete para todos sus grandes, para sus gobernadores, para sus príncipes, y entonces en el versículo 4 al 7 va describiendo toda la ostentación excesiva, mármoles, piedras preciosas, cortinas. Cuando se habla en el versículo 6, son cortinas de púrpura, de colores celestes, colgados con anillos de plata sobre columnas de mármol, un lujo excesivo. Para sentarse tenían como divanes de plata y de oro, vaya camita, una cama de plata y una cama de oro. O sea, una ostentación tremenda, que ya es abominable, ya es demasiado. Y hay que tener en cuenta que en el 7 y el 8 se habla de vino. En vasos de oro no había, era tan lujoso que era ya vergüenza tener un vaso igual. Un vaso tenía que ser distinto del otro. Cada vaso sería una obra, una joya de oro o de plata. Y bebían vino, y dice, ya había mucho vino real. Cuidado con el vino. Aquí viene el punto que hay que ver. Había mucho vino. Y entonces cada uno había cierto protocolo, no había obligación, dice el 8, cada uno podía, pero tenían que tomar cuanto quisieran. Pero el protocolo era no obligado. Entonces, claro, no estoy obligado, pero podían tomar cuanto quisieran. Imagínense. Y esto duró, todo esto, dice el verso 4, 180 días. Bueno, supongo, es de suponer que no tuvieron 180 días, es medio año. No han tenido un banquete de medio año, pero que de todas las 127 provincias vendían distintos representantes y festejaban, otros representantes festejaban, y eso duró medio año. Entonces, una ostentación durante medio año. Y dice el verso 9 que la reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres.
Qué raro, separado. Heródoto dice que solían festejar juntos, pero ella lo tiene separado. Entonces estaba con las mujeres de todos los príncipes, de todos los grandes, dice así el versículo 9. Y el verso 10 dice que en el día séptimo el corazón del rey estaba alegre. Cuidado cuando un rey, más que borracho, tiene el corazón alegre. Hay que ver este punto, no hay que pasarlo de largo, porque aquí está el punto para entender por qué Vasti se niega. Entonces él hizo ostentación de todo, su riqueza, sus divanes de oro, de plata, las columnas de mármol, todas las piedras preciosas y vino que por día y día abunda. Una semana bebiendo y el corazón se puso alegre, quiere decir que habían perdido el control de todo. Entonces él se muestra aquí como un rey absurdo, audaz, que pierde su autocontrol, entonces provoca, va más allá. Entonces en el séptimo día le dice, y ahí vemos el absurdo, necesita 7, vean en el versículo 10, necesita 7 de sus cortesanos, serían los más importantes, ahí están los nombres, Meucán, Distán, Carbona, Bicta, Bacta, Cetar y Carcas, 7 de sus cortesanos, uno no bastaba. Eso es típico del libro de Esther, de parte de Asuero, ostentación, excesos, absurdos. Manda 7 para buscar, dice en el versículo 11, a buscar a la reina Vasti, para que fuese llevada delante del rey. ¿Y qué dice el versículo 11? Para que todos los príncipes pudiesen contemplar su belleza, porque ella era muy bella. Pobre Vasti. ¿Quién? Una mujer que tiene el cerebro bien puesto, ¿a quién se le ocurre exponerse a una multitud de príncipes, más que borrachos, exponerse? Y hay que ver cómo tenía que exponerse, porque enfatiza, tenía que ponerse la corona. Ella corre peligro. ¿Qué puedes esperar de una multitud de gente más que borracha, que han estado bebiendo por días, han perdido todo control, y ahora como única mujer tiene que exponerse su belleza femenina, con su coronita? Y para el rey era como un trofeo. Miren, tengo tanto, pero esta es mi trofeo. Es gigante, es para rebajarte, es para humillarla. Pero creo que no es solo que ella se sentiría humillada, corría directamente peligro. Porque ¿quién detiene una masa de hombres borrachos? ¿Para qué la mandaron a llamar? ¿Para exponerse? Por supuesto que ellos no se iban a detener en mirar. Entonces, por eso ella rechaza. Entonces, ella rechaza y es comprensible. ¿Qué mujer haría eso? ¿Quién lo haría? Si están todos borrachos. Y tú tienes que venir ahí, a exponerte, que te miren, exponerte a miradas desvergonzadas. Y pasaría más que exponerse. Entonces ella rechaza, bien comprensible, y el rey se enoja. Se pone furioso. Claro, un rey borracho que pierde control, y entonces aquí viene el absurdo. Por eso sobre este capítulo ponemos absurdo. Porque en el 13 necesita sus sabios, los que entienden los tiempos, dice, los que siempre asistían al rey. ¡Pobre rey! ¿Nos damos cuenta del absurdo? El emperador más grande del mundo de aquel entonces, el hombre más rico y más potente, que quiere luchar contra la Grecia, que la Grecia en aquel entonces, si se acuerdan del colegio, estaba en su apogeo, era el siglo de oro de Grecia. ¿Quién iba a poder contra Grecia? Atenas vivía su siglo de oro, y él quería contra el hombre más grande, más fuerte, más poderoso y más rico. No puede contra una Vasti, necesita, ahí dice el versículo 3, necesita sus consejeros, sus sabios,
Los que conocían el tiempo, esto tiene que ver que ellos eran astrólogos, consultaban los astros, los tiempos, y a base de eso le aconsejaban. Y otra vez vemos el absurdo del exceso. Menciona en el 14 los que estaban con él, y vean cuántos nombres, otra vez 7, ¿ven? 7 cortesanos van a buscar a Vasti, 7 sabios, consejeros necesita, porque el pobrecito, ven el absurdo, el más rico, el más poderoso, que quiere contra Grecia, no puede contra Vasti, y necesita un consejo de 7 personas para que le asistan. No puede con su esposa. Ahí está el absurdo. Entonces, para que en el 15 dice, según la ley, para que le dijesen según la ley qué tenía que hacer con Vasti, porque ella no cumplió con la palabra de Asuero cuando fue mandada a buscar. Ahora vean lo que le dice, se destaca uno que es Memucán, se destaca Memucán en el verso 16. ¿Lo digo bien en el español? ¿Sí? Memucán, se destaca. Y él dice, y aquí otro absurdo, porque va de ridículo en ridículo. ¿Ve cómo pasa con los grandes hombres? Y no es actual esto, que los grandes hombres a veces son ridículos, son absurdos. Con toda su potencia y riqueza, no pueden con las cosas. Dios lo describe con toda ironía y con toda realidad y con toda crudeza para que aprendamos. Así son los hombres. Entonces, mire el gran consejero Memucán, delante del rostro y de todos los príncipes, o sea, estaba por encima. Y él lo hace de esto, de una cosa matrimonial, hace un asunto que lo lleva a crisis estatal. Porque dice, la reina Vasti no solo ha pecado contra el rey, sino contra todos los príncipes, todos los grandes que están aquí representados. Y él se imaginaría, en el banquete de las mujeres, las esposas de todos estos varones, ahora se están matando de risa. Él temería eso, porque en otro lugar estaban celebrando Vasti su banquete. Entonces, dicen, porque el 17, lo que la reina Vasti ha hecho, las mujeres se enterarán, y entonces, dice el 18, será conocido en Persia, en Media, y entonces todos los príncipes del rey, todos los príncipes, los gobernadores de todas esas partes, provincias del imperio, lo han de escuchar, y temían que entonces las esposas de todos ellos se copiarían de Vasti, seguirían ese ejemplo. Vemos que los gobernadores y los príncipes, ellos tampoco podían con sus esposas. Entonces, hace esto una crisis del Estado. Es sumamente ridículo, porque Vasti no quiso venir. Entonces, dice en el 19, si le parece bien al rey que él dé un mandato real, que Vasti sea destituida y que no pueda venir más delante del rey. Y cuando en el imperio medo-persa se escribía, se decretaba algo, era algo que no se podía cambiar, no se podía revocar. ¿Está bien dicho revocar? No se podía revocar. Las leyes de los medos y los persas eran irrevocables. Entonces aquí describen que no se puede, que ella tiene que ser destruida, no puede venir más al rey, y dice el 20, porque el mandamiento del rey, que él hará en todo el imperio, será entonces cuando todas las mujeres han de escucharlo, harán honra a sus esposos desde el más pequeño desde el mayor hasta la menor. Entonces la palabra, el 21 dice, le pareció bien, o sea, el consejo de Memucán de destituir a Vasti y que no vea más al rey, le pareció bien, y ahí Vasti desaparece. No la vemos más. Desaparece.
es destituida, entonces el versículo 22 dice que manda cartas a todas las partes de las provincias del imperio, a cada pueblo. Miren qué cosa, lo hacen tan importante como si fuese algo importantísimo, porque el imperio medo-persa estaba formado por 127 distritos y eran pueblos de distintos orígenes, distinta habla, distinta lengua. Entonces dice, cada uno en su lengua, en su habla, y se ocupa que vayan a todas partes. Miren qué gasto, qué preocupación para que todos se enteren. Y todo esto porque Vasti se negó a venir. Y quizás es, para terminar esta primera parte, mirar el último absurdo de esta primera etapa. Dice el capítulo 2, versículo 1, luego de estas cosas, cuando se aplacó la ira de Asuero, de Jerjes en griego, cuando se aplacó su ira, dice en el versículo del capítulo 2.1, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de lo que fue decretado. ¿Será que ya estaba fresco? Se le fue la embriaguez, se le fue todo, entonces se puso a pensar y se acordó. ¿De qué se acordaría? ¿Que era bonita? ¿Que al final la amaba? Se acordó de lo que ella había hecho. Y eso es ambiguo. ¿Refiere a lo que ella había significado para él como esposa? ¿O hace referencia a su negación de venir? Las dos cosas a base del hebreo es posible. De lo que ella había hecho. Se habrá acordado de las dos cosas. Pero aquí viene la cosa final. Y se acordó de lo que fue decretado contra ella. El gran poderoso, otro absurdo, el gran poderoso, el rey más grande de aquel entonces, el más rico, ahora está encarcelado en su propio decreto, porque no lo puede revocar. Ahora parece que está arrepentido, se pone tristón, pero Vasti no puede volver. Concedido con el decreto, entonces vemos qué ridículo que es este hombre y qué flojo. Necesita siempre de consejeros. En todo el libro de Esther vamos a descubrir que no puede solo, siempre tiene que tener un consejero y es ciego. Cuidado con consejeros del mundo, que es otra cosa que los consejeros que enseña Proverbios, consejeros que conocen al Señor, que dice que ahí está la sabiduría. Pero los consejeros del mundo tienen siempre la tendencia de manipularte, del manipuleo. Y ese hombre no se da cuenta que desde el comienzo hasta el fin sus consejeros lo están manipulando. Y eso va a pasar con Amán. Lo van manipulando para llevarlo a un propósito. Entonces, qué absurdo. Se acuerda y no puede. Entonces, los jóvenes que están con él, versículo 2 del capítulo 2, otra vez, pobrecito, no puede ser. Siempre consejeros. No tiene cabeza para reflexionar. No sabe pensar solo y tomar decisiones. Vemos qué personalidad pobre y flaca y débil. Siempre depende de otros, siempre apoyándose en el consejo de otros. Y no se da cuenta el torpe que lo están manipulando. Porque ahora fue manipulado para destituir a la pobre Vasti, ahora lo van manipulando y le viene con un consejo más que inmundo, que se busquen para el rey, dice en el versículo 2, jóvenes vírgenes y hermosas. Tiene que ser niñas jóvenes con dos características, virgen y hermosa. Qué sucio. Y entonces manda en el versículo 3 se dice, manda por todas sus provincias
a juntar las jóvenes. Y son, como ya dijimos, tomadas. Esto no es por voluntad. Aquí no se dice cuántos padres se quedaron gritando y llorando y gimiendo por sus hijas que eran llevadas. Por su belleza fueron llevadas. Pero esto no es nada voluntario. Aquí no se trata, como a veces se dice, de una competición de belleza. Lejos de esto. Esto era un encarcelamiento en el harén del emperador. Era un sistema de lo más cruel e inmundo, sucio. Pero era una cárcel de hermosura, pero cárcel al final. Eran tomadas. Esto no es un error total decir que esto era una competición de belleza. No, era obligatorio, estaban tomadas. Entonces se dice que fueron tomadas y que les iba a hacer, dice el 3, todos tratamientos de belleza, todas cosas para ponerse más bonitas, pero ¿de qué te sirve si estás encarcelada en el harén de un rey inmoral, enfermizo? Porque Asuero no solo era una personalidad, como dijimos, absurdo, flojo, que no tenía decisión propia, era una persona enferma, como vamos a ver ahora, que es la enfermedad de él que se describe en el capítulo 2. Por eso dijimos, si dejamos en el capítulo 2, nos vamos a poner, y no, si uno no sigue, te quedas mal, porque dice, pobre Esther, ¿dónde queda? Entonces, hacemos ahora un descanso para no dejarla en el harén.